Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, entramos ya a la cuarta fase de nuestro programa del día de hoy, martes, y ya está en la línea telefónica nuestro amigo Camilo Ramírez, quien nos tiene un tema interesante que lo ha denominado Diálogo sin Diálogo. Y pues bueno, vamos a ver qué nos propone nuestro amigo Camilo desde su perspectiva como terapeuta. Camilo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación, José. Oye, Camilo, pues interesante esto que planteas de diálogo sin diálogo, porque estamos acostumbrados a que nos inviten al diálogo, pero no nos oyen, ¿no? Y fíjate que la referencia yo la tomo de una serie de objetos que el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek plantea en una serie de objetos. Él le llama objetos decafeinados o descafeinados. Por ejemplo, el café, digamos, alguien que gusta tomar mucho café, a partir de que le genera, digamos, taquicardia por la cafeína, etcétera, entonces se inventa el café descafeinado, que de alguna manera ese objeto se le quita su núcleo traumático. Y a partir de eso es una serie de comparación, por ejemplo, una guerra sin bajas, del lado obviamente de quien declara la guerra, y yo utilizo esa metáfora para plantear esto de diálogo sin diálogo, como política sin política, una política que se reduce a las lógicas del mercado, de la mediatización, del control de los mismos medios de comunicación, amor sin amor, sexo sin sexo, es decir, hoy más que nunca alguien quiere enamorarse, tener una relación, pero no quiere perder el tiempo, no quiere arriesgar, perdón, no quiere, digamos, vivir la relación, sino casi antes de iniciar tener garantías y certezas de que efectivamente va a ser un buen producto a la medida, bueno, bonito y barato y eficaz. Entonces, una especie también de outsourcing sentimental, ¿no? Sí, como decir... Que me hagan la chamba por fuera y yo no me comprometo. Sí, como al estilo de la película de Gattaca, ¿no? Donde ya no se piden el teléfono, sino se intercambian tejido o pelo para que el otro pueda hacer una medición de DNA para ver si son compatibles en ese sentido biológicamente, y vaya, el delirio que digamos biotecnológico que ya está para quedarse en relación a qué enfermedades podríamos tener o nuestros hijos, etcétera. ¿De qué color serían los ojos de nuestros hijos y cositas, ¿no? Decidir, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ahora que estamos próximos a celebrar el Día del Maestro y próximamente haré algunas actividades en relación a la figura y a la función del docente, me parece que hoy también aparece la educación sin la educación, es decir, la educación se plantea ahora como una gestión o una administración digamos, del conocimiento, en donde el maestro ya no es un maestro que es un referente, sino es un facilitador, no es el responsable, es el sistema, se encarga de gestionar y evaluar al estilo de la empresa, y que incluso en muchas universidades a los maestros se nos presentan charlas, talleres al estilo de ventas, incluso se cambia la nomenclatura para referirse al alumno y al maestro, y se plantea que el alumno es un cliente y que el maestro es un vendedor, con lo que eso implica de trastocar el espacio educativo. Entonces, en ese sentido, también podríamos accesar a una cuestión de educación sin educación. En este caso, yo le quise titular a esto Diálogo sin diálogo, la democracia como dictadura mediática. Por ejemplo, tú recordarás esta iniciativa del gobierno federal de Diálogos por la Seguridad, que me parece finalmente cumplió su función mediática de al menos plantear la cuestión de que el gobierno y el presidente están dialogando. En esta cuestión de la función mediática o de la dictadura mediática que planteo, no importa dar información veraz.
La gran bronca de nuestros tiempos es que la información ya no importa que sea veraz, basta con solo sugerir una idea al estilo del rumor que opere fuera del sentido, para entonces en ese sentido afectar los cuerpos y en ese sentido poder controlarlos mejor. Poco importa si lo que se está haciendo está bien o está mal, solamente basta con sugerir ciertas posiciones. Por ejemplo, dos casos. El caso del 12 de febrero del 2010, donde el presidente viaja a Ciudad Juárez y una madre valiente, que las madres siempre arriesgan el cuerpo. Luz María Dávila se para frente al presidente y le dice: usted no es bienvenido, yo no le puedo decir bienvenido. Y el presidente hace un gesto. Ella se para y se aproxima, poniendo el cuerpo. Ella no trae dispositivos de seguridad, no trae chalecos antibalas, no trae una comitiva que lo acompaña. Ella se para y dice: usted no es bienvenido, solo con su cuerpo y su voz y su amor de madre. Y el presidente hace un gesto a la gente del Ministerio del Estado Mayor. Podríamos decir, es un gesto que indica: no te la lleves, ¿verdad? Ajá. Y entonces ella finalmente dice lo que tiene que decir en relación a la pena que le embarga, que es una pena privada, pero lo privado siempre es público. O sea, ella perdió un hijo. Digamos, alguien podría decir: no, sí, es comprensible que la señora esté enojada porque yo entiendo que perdió un hijo, pero bueno, no es forma de hablar al presidente. No, lo privado siempre es público. Finalmente hace el gesto de que no se la lleven, la señora puede hablar, pero a partir de eso empieza una serie de acosos por parte de las autoridades. Otro caso que sucedió 2 años antes, en octubre del 2008, un joven en una presentación académica, este joven de 18 años, Andrés Leonardo Gómez Emilson, él se para y grita espurio al presidente, y entonces a partir de eso se empiezan a mover los agentes del Estado Mayor. Otra gente grita: no hay diálogo, no hay libertad, y finalmente lo llevan a una agencia del Ministerio Público, número 3, y después lo liberan. Entonces, más allá de ¿cómo decirlo? Como del poco tacto de decirlo eso, porque alguien puede decir: bueno, es un evento público, la investidura ante todo, no se puede tocar, etcétera. Pero si empezamos con un asunto de imagen, pues entonces, ¿dónde quedaría este asunto de: y si yo no lo hiciera, que la sociedad me lo demande? Claro. El diálogo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en este caso hay gente que se está expresando, y a partir de eso hay una cierta una consecuencia en relación a lo que, disculpa, Sí, hay una consecuencia en relación a lo que estoy opinando. Eso, por ejemplo, va a plantear en el resto de la gente que es riesgoso opinar. Una especie de libertad, como decir, bueno, la libertad que tiene el ciudadano es decidir qué plan telefónico comprar, o la libertad del ciudadano en México es qué agua purificada comprar en el súper, o si ir a X súper o ir al otro. Cuando la libertad toca asuntos fundamentales de la vida compartida, que nos involucran a los ciudadanos y Oye, Camilo, y a posibilidad de diálogo en cierta forma. ¿Tendrá algo que ver el aspecto religioso? Porque, por ejemplo, la religión católica, en donde habla el sacerdote y uno no puede interpelarlo ni preguntarle nada en la misa, y pues como que eso nos va educando un poquito, ¿no? A guardar silencio cuando esté hablando una persona quizá con jerárquicamente otro nivel, o que se le tenga un temor reverencial, o que se le tenga respeto por la actividad que desarrolla. ¿No crees que influya esto en que también seamos muy dados a quedarnos callados y expresarnos poco? No, eso no, está mal. Fíjate, pues sí, o sea, esa cuestión es interesante. Por eso, si te fijas, el diálogo en cierta forma se puede producir a partir de tomar lo que se dice. Por ahí en la red hace tiempo, el colega acá, el compañero Alberto Esladoña, estuvo comentando algo sobre el hablar franco. Ajá. Me parece que es interesante porque va a plantear, más allá de los lugares, de las investiduras, de los personajes, tomar a la letra lo que se dice.
y eso libera de ciertas cuestiones, porque por ejemplo por ahí en un ensayo Octavio Paz hablaba del ninguneo, como cuando alguien dice algo, Ajá. yo para desacreditar lo que esa persona dice, yo digo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién te patrocina? ¿Estudiaste? Como decir, bueno, toma solo lo que digo, o sea, o no sé, hay una pareja que está discutiendo y entonces el chavo, para no escuchar los argumentos de la novia, le dice, oye, ¿estás en tus días o qué? Ese, digamos, tomar el argumento hormonal para no poder escuchar lo que se dice. Para desacreditar un razonamiento lógico. Sí, o a lo mejor puede ser algo, pero a lo mejor no lógico, pero es algo que ya la persona puede estar diciendo. En el caso, por ejemplo, de lo que tú planteas, de decir, bueno, ¿tendrá algo que ver? Pues claro, las historias de la conquista no se han terminado en relación a la cruz con la espada por delante, ¿no? En el sentido de, si hablas va a haber un castigo. Que me parece que ahí hay un uso perverso de la guerra, del narco, de la legitimación del poder, en relación a, por ejemplo, el miedo. O sea, el ciudadano tiene la idea, o tenemos la idea que si participamos va a haber un riesgo. O sea, que si hablas, no solo el gobierno, sino en cierta forma el crimen organizado te puede callar. Entonces, eso en democracia es una ventaja, porque tú tienes la televisión, tienes los medios. Arquímedes diría en la actualidad, dame una televisión y controlaré el mundo, ¿no? Ajá. Tú tienes los medios, y tienes el miedo, ¿no? Yo juego con esto de medios miedo. La gente tiene miedo a participar, no solo por lo que puede haber de consecuencia del Estado, sino también por el crimen. Entonces, de alguna manera, es esta idea de, mira, mejor no hables, ya no es una cuestión de calladito te ves más bonito, sino calladito te ves más seguro. Exacto. Y al estar callado, cuando tú, por ejemplo, alguien quiere decir algo y tú lo callas, y luego quiere decir algo y lo callas, la persona o se constriñe en temor, o va a producir una explosión agresiva como una respuesta ante eso, ¿no? Entonces, me parece que la apertura de estos espacios como el que ustedes tienen, y otros medios donde se favorece el diálogo, es decir, independientemente de los personajes, si no vamos a tomar a la letra lo que alguien plantea, eso puede hacer tomar una distancia y no quedar totalmente pegado en el temor o la nula participación, y pensando que eso produce un riesgo. Es decir, tampoco se trata de decir, bueno, queremos hacer algo, pero tengo miedo de que pase esto, o quiero hacer algo, pero finalmente no voy a hacer nada porque como que ya nada va a cambiar, que me parece que también ese es otro efecto en los ciudadanos, de decir, ¿para qué vamos a hacer una marcha? ¿Para qué vamos a hacer un escrito? ¿Para qué vamos a hacer un manifiesto? Si como quiera todo sigue igual, y mira, pues déjalo. Entonces es como decir, bueno, finalmente no quiero luchar la batalla porque finalmente no se va a hacer nada conmigo, entonces digo, bueno, pues ahí cedo las armas al otro a que participe. Eso es una situación que si nosotros retomamos, por ejemplo, el diálogo socrático o la misma clínica psicoanalítica, donde el diálogo es un diálogo franco, es un diálogo sobre lo que se dice, independientemente de quién lo dice, eso puede abrir otros horizontes. Sí, desde luego, y estamos muy acostumbrados a decir no cuando es sí y a decir sí cuando es no, y fíjate que hay países en donde muchas veces uno le llega a lastimar como mexicano que te hablen con franqueza, pero ya después entiendes que es lo mejor. Muchas veces, fíjate que una vez yo preparé comida para mis compañeros de maestría, sí, una comida mexicana, y yo estaba pensando en un compañero que era de Cataluña, sí, y dije, ahorita voy a pantallar a Miquel, porque él era muy bueno para la cocina, entonces yo me pongo mi objetivo era apantallarlo a él, pero pues todos iban a comer, ¿no? Sí. Y de repente Miquel me dice, no me apetece, y no comió nada, y entonces, oye, espérame, pues, si te lo hice a ti, etcétera, etcétera. Y entonces los compañeros mexicanos dijimos, cualquier mexicano se lo hubiera comido, o sea, aunque ya hubiera comido y aunque estuviera, pues ya muy satisfecho, cualquiera de nosotros sí le hubiéramos entrado por la pena de que pues cómo lo voy a dejar ahí si ya me lo preparó, ¿no? Claro. Entonces estamos muy desacostumbrados a decir sí cuando en realidad no queremos hacer eso,
Y nos cuesta mucho a los mexicanos decir que no, en muchos aspectos, y eso nos mete en muchísimos problemas. Sí, porque por ejemplo está la vergüenza por un lado, está el temor. Por ejemplo, ayer estaba platicando yo con algunos alumnos acá de psicología y les decía yo, qué interesante que por ejemplo estamos platicando fuera del salón. Estás platicando, no, que sí, que esto, y que paciente, y que esto y lo otro, y que vamos a hacer esto, y este artículo, y este libro, etcétera. Y de pronto entras al salón y les digo, es una especie como de zona muerta, zona del silencio, nadie habla, nadie participa, entonces cada quien entra en su papel, el maestro empieza a hablar, a dar la clase, nadie habla, uno se duerme, uno está con celular, etcétera. Entonces les digo, adentro debería ser afuera y afuera debería ser adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas en relación a la participación o al hecho de plantear una opinión, como decir, pues si le dices que no aquí a alguien, van a decir que tú no quieres eso, que es una falta de respeto. Así es. Es un asunto de decir, bueno, no, muchas gracias, y no es un asunto de perder, compañeros. Lo mismo pasa en los partidos políticos, o sea, no se gobierna para los ciudadanos, eso es mentira. O sea, se gobierna para el partido, para la lógica del partido, para la fidelidad en cierta forma está con el grupo de poder que administra el poder, no está con los ciudadanos. El ciudadano es un medio para accesar al fin de la administración del poder, que alguien acceda al poder y pueda servir en cierta manera los dos flancos de tanto el del partido como el de los ciudadanos, pues mis respetos, porque ese sí puede servir a dos amos. Y eso, bueno, de alguna manera en el ciudadano pasivo, temeroso, pues somos los ciudadanos clientes de no solo el crimen organizado, sino del gobierno. Es decir, tú sigues trabajando, sigues aportando, no participas porque dices, bueno, como quiera ellos hacen lo que quieren, y uno aumenta, ¿no? Es decir, entonces no solo el otro no quiere dialogar, sino también yo renuncio al diálogo. Por ejemplo, acá en Monterrey hay una serie de personas que están haciendo pues, modificaciones, participando para, por ejemplo, andar en bicicleta, que se respeten ciertas áreas ecológicas, entre ellas La Pastora, con este estadio que se quería construir. Y me platican algunos de ellos que, por ejemplo, un asunto tan básico como que se les permita, que ya está permitido, subir bicicletas al metro, o sea, que ellos viajan en bicicleta y entonces se suben al metro. Entonces, de repente llegan y ya está aprobado el reglamento, entonces llegan y con el encargado, ¿no? Que también es una figura interesante acá en México. O sea, no es ni el dueño ni el empleado, es el encargado. Entonces, oye, la bicicleta, no, déjame checar. Y es un asunto que no toca el crimen. Pero fíjate cómo la misma estructura se repite, porque dicen, no, espérame, es que no me han dado la orden, déjame checar. No, es que ya está permitido, mira, salió en el periódico que el reglamento, donde sí está permitido transportar bicicletas. Sí, pero es que mis jefes, entonces es un asunto como de doble o triple discurso y lógica, donde está el reglamento, pero entonces déjame ver, y entonces les dicen, bueno, pues si quieres, pues ve, pero pues no, nomás no digas que que la te dije que organización sí. te vaya a decir algo. Entonces ya viene la amenaza. Obviamente la gente que está participando en este movimiento es gente inteligente, es gente formada, entonces dice, bueno, no me puede hacer nada, porque Claro. esto ya está probado, ni modo que me vaya a amenazar o me vayan a confiscar la bicicleta. Es ese sentimiento bueno, es la necesidad de mostrar autoridad, pero en un sentido muy tonto, porque siempre estas personas, por hacer valer su autoridad, pueden hacer cualquier fechoría, pero pues ellos quieren hacer valer su autoridad, y pues a ver si de pasada pues ahí les caen unos 20, 30 pesos por el favor, ¿no? Sí, o sea, es un asunto, por ejemplo, una vez estaba yo en Ciudad Universitaria, y entonces un señor está dando indicaciones del tránsito, ¿no? No es un tránsito, es un empleado de la universidad, entonces hace una indicación, yo avanzo, la otra señora avanza, entonces yo le digo, mire, lo que pasa, digo, una sugerencia, cuando usted le indique señalar, o sea, que alguien se pare, levante la mano, abra la palma, le digo, no es con el dedo, porque el dedo de lejos no se ve. Usted a mí no me diga, ¿usted quién es? Y no me diga cómo hacer mi jale. Le digo, no, yo no le estoy diciendo cómo hacer su jale, es una sugerencia. Sí, pero entonces, entre que traemos la mecha muy corta y que otra vez más se toma el asunto como, ¿y tú quién eres?
Sí, sí, sí. ¿Tú quién eres para afrentarme? Entonces les digo, no soy nadie, nomás escucha lo que digo. Uh-huh. O sea, olvídate quién soy, olvídate de la imagen. O sea, escucha la indicación que te estoy diciendo, o sea, pero es un asunto de muy característico, que esa misma estructura la podemos ver no solo en el ámbito de la política, sino también en este asunto de por ejemplo, la educación. Llega el padre de familia al colegio, a la escuela pública, oiga, es que esta cuota, mire, es que no puedo, se la puedo dar en pagos. Pues vamos a ver, porque pues aquí los niños, o sea, y es la misma estructura de la amenaza. Sí, es sí, es una microextorsión. Así es. Pues si quiere, pues le vamos a recibir al niño, pero pues vamos a ver que no te dicen, o sea, no te dicen el asunto de, bueno, si no paga usted la cuota, el trato que le vamos a dar a su hijo va a ser malo. Así es. Porque la maestra va a saber que usted no pagó. Eso no te lo dicen, sino te lo hacen ver, y entonces no puedes reclamar tú eso porque tampoco te lo están diciendo. Claro. Dicen, bueno, pues está bien, pero ¿hay algún problema? No, pues pásele, pero bueno, vamos a ver. Entonces, es interesante el efecto que va teniendo en el resto de la ciudadanía ese discurso del medio, del Estado y del crimen organizado, porque empezamos a pensar en esos términos, empezamos a hablar en esos términos. Casos extremos de eso, pues es un tipo tiene una bronca con un vecino y entonces se junta con otros cuates, le dan una golpiza y entonces se les pasa la mano, lo matan y entonces ahora emulan el estilo de narco y lo dejan por ahí. Ajá. Eso, por ejemplo, en un caso extremo. El otro caso es el caso, por ejemplo, así de la amenaza velada, no sé, por ejemplo, ahora algunos cajeros me han metido algunos sustos. Llegas a un cajero, tú sacas dinero y después de que te dicen, bueno, si quieres donar esto y si quieres un seguro de esto y esto y esto, al final hay una música. Y la primera vez que yo lo escuché me asusté porque dije, caray, ¿y esto qué es? Ajá. Y entonces te dan un mensaje. Uh-huh. No es casualidad, no es azaroso que el crimen, la inseguridad, seguridad, el miedo, el control mediático sean las herramientas no solo del crimen, sino del Estado, del banco, del mercado, de la escuela. Cuando una escuela te dice, bueno, mire, tenemos barda perimetral, tenemos agentes las 24 horas, tenemos circuito cerrado, su hijo va a estar a gusto. Yo no sé si sentirme muy seguro o más inseguro. Exacto. No sé por qué ellos tengan que decir eso. Digo, no soy tonto, bueno, creo no serlo. Uh-huh. Si soy, pues díganme. Pero sí es un asunto de... Yo sé que tú eres sensible a eso ahorita, y yo te voy a hablar a eso. Así es, así es. Voy a hablar a ese asunto. Es el uso de la mercadotecnia con el tema de la seguridad, ¿no? Sí, como si dijéramos, tienen que oír este programa porque es bueno para su salud. Eso era en otro contexto. Sí, sí. Hoy la salud ha quedado al último plano y ahora es, hoy este programa porque es importante para tu seguridad. No, incluso yo te quería comentar que varias personas se han curado el cáncer viéndonos. Claro, sí. Es un programa libre de colesterol. Digo, a lo mejor se le genera a una que otra persona un aneurisma por las onceras que decimos, pero ya había una condición premórbida. Sí, estamos viendo mucho el abuso del miedo. Incluso yo lo pensaba ahora con la muerte de Bin Laden, cuando dicen, no, pues están festejando todos los gringos, así, un festejo tremendo, pero inmediatamente después le dicen, pero como quiera estamos en alerta máxima. Claro. Entonces por un lado le metes el festejo, pero como quiera los vuelves a tener bajo control cuando les dices desde el Estado, le dices, bueno, como que estamos en la alerta máxima. Entonces la zozobra que se sintieron liberados por instantes, por fracciones de segundo quizá, pues se les viene abajo cuando dicen, no, pero como quiera estamos en la alerta máxima. Entonces es la venta del miedo lo que pues ahora nos está ganando. Y pues hay que revertir esto. A mí en muchas ocasiones me han dicho, oye, es que no digas eso porque no, hombre, te va a ir mal y no digas eso.
Y jamás me ha pasado algo hasta la fecha, y me hablaban por teléfono y me decían, oye, no, hombre, es que estoy muy arriesgado esto que hiciste. No, y como quiera siempre está mal, o sea, es como dicen, no hagas eso porque te va a ir mal, digo, como quiera siempre nos va mal, o sea. Sí, decir, o sea, no es ninguna novedad, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, esta es la venta del miedo que debemos pues empezar a quitar. Y bueno, fíjate, para cerrar, ¿qué te parece? Nosotros hemos estado muy insistentes hablando de la marcha del 8 de mayo, porque se nos hace que va a marcar un hito en la historia. Incluso creo que, bueno, lo comentaba con el maestro Emilio Álvarez y Casa en uno de los programas anteriores, donde le decía que era un triunfo el hecho de que hubieran detenido la Ley de Seguridad Nacional, un triunfo de una marcha que todavía no iniciaba. Entonces, en ese sentido, creo yo que la marcha va a incidir en gran manera, y pues bueno, la marcha va a tener que abrir un diálogo con todo el mundo para componer pues las circunstancias del país. ¿Qué opinión te merece como estudioso de estos asuntos la reacción del día 8? Pues mira, siempre discutía con algunas personas porque en esta misma línea sobre las marchas o sobre las movilizaciones, que terminamos hablando a veces los ciudadanos como quiere el Estado que hablemos, o empezamos a hablar casi igual que ellos, en el sentido, por ejemplo, alguna gente decía, es que ¿para qué hacen eso? Mejor pónganse a trabajar. Es que eso no cambia nada, las cosas siguen iguales. Me parece que pensar en que una manifestación, un programa de radio, una movilización pacífica, un desplegado en el periódico, un artículo, una entrevista, si de entrada yo digo que eso no va a cambiar nada, aguas, porque yo me estoy cancelando, yo me estoy tapando la boca, o sea, claro, yo estoy cancelando mi posibilidad. Yo celebro el que haya estas movilizaciones, que asistamos, que estemos unidos, incluso más allá de será un buen producto que va a satisfacer una demanda del mercado, que esto va a realmente cambiar algo, porque también me parece algo ingenuo decir pero esto no va a cambiar nada. Bueno, ¿y quién dijo que esto iba a corregir totalmente todo, no? Uh-huh. Es como si uno dice, ¿para qué hacen un funeral si como quiere ya está muerto? Pues oye, es para estar ahí con la gente que quieres, para ir a contar chistes, para tomar café, para ver a la prima que hace mucho no ves, no sé, es decir, ya es una celebración de algo que permite de entrada procesar un trauma social. Me parece que también la marcha permite procesar traumas multitudinarios que estamos viviendo, no sufrir solo, o sea, no estar solo, confinado en la casa, sufriendo, angustiado, sino en ese sentido decir, bueno, aquí estamos sufriendo, estamos participando, nos estamos uniendo, estamos manifestándonos, y aquí estamos, ¿no? O sea, de entrada me parece que permite eso, y obviamente el principal objetivo pues hacer una demanda, un reclamo a la ciudadanía, primero, pero también un reclamo al Estado por las deficientes medidas que se van tomando. Entonces serían un doble mensaje, o sea, la ciudadanía decir, vamos a unirnos, vamos a participar, pero también al Estado decir, bueno, no estamos muertos, ¿verdad? Si no participamos diariamente es porque estamos jalando, es porque estamos yendo y viniendo con nuestra familia, con nuestra gente, etcétera, pero aquí estamos participando y estamos manifestando esta cuestión. Pues eso era digamos, lo que me parece que toda marcha, y esta en particular, permite, ¿no? Crear una fuerza social. La sugerencia siempre sería, pues, no construir en ese sentido monstruos, porque el monstruo impide el diálogo. Si el Estado plantea que la ciudadanía es un monstruo porque ella también ha permitido cosas, o hemos permitido cosas, o el ciudadano instaura en el Estado el monstruo, entonces ya no se puede dialogar. Y vaya que el Estado solo planteará que tiene una idea de diálogo. Hacer un diálogo implica una modificación en algo. Por ejemplo, una cuestión, en un momento se hace una medida de algo desde un gobierno local,
y yo lo que le decía al secretario es, bueno, usted me pide mi opinión, pero mi opinión y la de nosotros va a cambiar, o sea, es decir, o esta decisión ya está tomada. Y me dice, no, pues ya está tomada. Digo, si tú quieres expresarte, exprésate. Entonces yo le decía, bueno, desahógate. Te voy a decir lo que opino, ¿verdad? Y lo que me parece que se debería hacer en materia de salud mental, pero si dices que ya está tomado, entonces, ¿por qué invitas al diálogo? Este no es un diálogo, este es ya tienes la respuesta antes de que yo te haga la pregunta. Así es. Entonces, bueno. Pues muy bien, Camilo, pues estaremos ahí al pendiente, vamos a ver cómo va reaccionando nuestro país y la sociedad en base a estas iniciativas ciudadanas, y pues ojalá y esto nos lleve a tener un diálogo efectivo como el que tú planteas, no diálogo sin diálogo. Sí, claro, pues sería la cuestión de abrirse. Me pidieron aventarme un comercial. Claro. Hago con gusto. Un saludo a los alumnos de Ciencias Políticas, en particular al maestro Ricardo Martínez acá de la UDEM, que también siguen mucho el programa y siempre están interesados. ¿Tú estás en la UDEM? En los eventos, ¿mande? ¿Tú estás en la UDEM, Camilo? No, yo ahorita estoy en mi oficina, pero... Ah, no, pero ¿eres maestro de la UDEM? No, participo a veces con charlas, pero no soy maestro ahí. Ah, ya, una hermana mía es maestra. Ok, sí, me habías comentado. Sí, no, pues convivo a veces con alumnos de Ciencias Políticas, entonces siguen el programa, entonces me pidieron ahí. Perfecto, no, pues un agradecimiento por seguirnos y decirles que cuando quieran participar en el programa estamos a las órdenes, Camilo. Claro, yo me he dado la tarea de pasar tus datos y con todo gusto te agradezco la invitación y un saludo a todo el auditorio. Órale. Felicidades, pues, ok. Ahí estamos. Órale, hasta luego. Bye. Pues bien, nuestro amigo Camilo Ramírez, quien está en Monterrey, bueno, en San Pedro, concretamente, y bueno, él es especialista en psicología, porque no lo dudé, porque luego me dice que no diga que es especialista, pero bueno, él se dedica a la cuestión de la psicología, y pues comentando esto de diálogos sin diálogos, porque pues muchas veces, como nos decía Camilo, pues se plantea el diálogo, pero por ejemplo diálogos por la seguridad los organizaron pues ya después de 2 años de haber iniciado la denominada guerra contra el narco. Entonces pues ya que se les atoró la carreta y ahora sí ya andan pidiendo opiniones, y eso pues debió haber sido muchísimo tiempo antes. Pues bien, llegamos a la última fase, llegamos al final de este programa. Los invitamos para que el día de mañana nos acompañen. Va a ser un programa interesante el día miércoles, y pues los esperamos en punto de las 9 de la mañana. Aquí estaremos como siempre, Raúl, Maritere, Frank Estrada y Roberto, haciendo este esfuerzo, este trabajo por llevar pluralidad a la gente en el país. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.